No hay nada nuevo bajo el sol, pero en 4D hay conversación con dirección. Opinión que se cruza, ideas que te sacuden, tres voces distintas que no se confunden. Te ríes, te inspiras, te puedes soltar, tres voces te invitan, ven a conversar. Ponte cómodo, que esto empezó, el cuarto es tú y el show se armó. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. No opinión que se cruza, ideas que te sacuden, tres voces distintas que no se confunden. Te ríes, te inspiras, te puedes soltar, tres voces te invitan, ven a conversar. Ponte cómodo, que esto empezó, el cuarto eres tú y el show se armó. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. 4D, 4D, escucha, piensa, toma posición. 4D, 4D, no hay nada igual bajo el sol. Bueno. Bienvenidos a 4D, el programa semanal de A3R.net con Jorge Yamamoto y Maite Vizcarra. 4D, donde somos 3D y el cuarto eres tú. Eso es. ¿Cómo están? Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien, el día de hoy nos convoca un tema que tiene que ver con la encuesta que ha aparecido el día de ayer en Perú 21, que tiene que ver con la última encuesta de intención de voto. Y si pueden poner, por favor, los resultados para que la audiencia ya pueda saber de qué estamos hablando, pues aparece que ahí está. En julio 2025, la que está a la mano derecha, aparece que la principal candidata es Keiko Fujimori con 9%. Sigue Rafael López Aliaga con 7% y luego está Carlos Álvarez con 6%. Y luego hay varios ahí con 2%, desde Philip Butters hasta Rafael Belaúnde, pasando por John Giles Cano, César Acuña. Y luego hay una serie de pitufos que ya no llegan ni siquiera al margen de error, parece, ¿no? Pero lo más sorprendente en esta encuesta es que está creciendo. Es al revés de lo que debería ocurrir. En una campaña lo normal es que a medida que se avance en la campaña se va reduciendo el número de blanco, viciado, ninguno, otros. Aquí va creciendo y hay 50% de gente que dice que no sabe por quién va a votar, no tiene intención de, todavía no tiene alguien que le interese. Y si ve comparado a abril de este año, pues también es cierto que va ampliándose el número de la gente que no encuentra a alguien en la vitrina que le interese. ¿Por qué? ¿Cómo lo ven, Jorge, Maite? ¿Por qué no encontramos los peruanos a alguien que nos interese? Bueno, de acuerdo a todos los estudios sobre percepciones, no se tiene una clara conciencia de las personas que tienen el plan, la competencia y la honestidad. Entonces, eso que genera no un problema de educación electoral, sino de oferta electoral. Y es interesante porque las elecciones han estado yendo 49-51, pero aquí vemos que no está el apuro de no votar, de no desperdiciar el voto. Entonces queda más claro que no hay candidatos que convenzan y que el problema es generar candidatos de mayor calidad, no más de lo mismo. Ahora, igual es muy temprano, ¿no? Porque sí, pues faltan 9 meses para la votación. Y en verdad pucha, que 11, 6 es nada, ¿no? O sea, tú lo que puedes decir ahí es que por ahora serían 3, ¿no? Keiko, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez. Y todo lo demás es
Nada, pues, y ¿no? eso, ¿no? Y eso. Nada, porque... Tampoco es que sea una que están Claro. punteando de manera muy, muy clara. Claro. Acá lo que se ve es que no generan todavía entusiasmo ni los primeros. En una democracia normal, yo veo en Chile las elecciones, todavía faltan como 4 o 5 meses, pero sabes un año antes quiénes son los 5 que pueden ganar. 5, bien abierto. Acá no sabes cuál de los 43 puede ganar. Exacto, y es de nuevo la falta de liderazgo, de una ilusión, de un hombre, una mujer que vaya a darle lo que el Perú necesita, que es una extensión también de lo que se ha venido viendo en los últimos años, y cada nuevo representante termina de reforzar esa idea y esa desilusión. Planteo una pregunta así para debatir. ¿Saben los peruanos lo que necesitan? Te dices que no se encuentra el candidato que el Perú necesita. ¿Los peruanos qué andan buscando? ¿Saben lo que necesitan? Sí. En las encuestas hay cierta regularidad para ver que el tema de seguridad, Correcto. el tema de salud, economía, educación y salud son algo que todos los peruanos estamos de acuerdo. El problema está en cómo se implementa eso. Entonces, si se habla de una propuesta de cómo hacer el Perú más seguro, cuál es el modelo económico, ¿no? Cómo se identifica el peruano con determinado tipo de candidatos, que es de nuevo un fracaso del plan, sino ya se van buscando lo que se llaman características suaves o subjetivas, ¿no? Entonces, esto refuerza que todos queremos lo mismo, pero no hay una propuesta que proponga una forma de satisfacerlo razonable y que satisfaga a los diferentes sectores que componen nuestro complicado territorio. Sí. Pero tu pregunta, Augusto, además creo que es evidente, ¿no? Yo creo que la gente se preocupa hoy día por cosas bien claras, o sea, trabajo, los índices de desempleo son bien altos, hay un subempleo bien fuerte, sobre todo en gente joven, ¿no? El otro día hemos ido a ver una obra de teatro y entre broma y broma, por lo menos el tema central de esta obra de teatro era el desempleo, el subempleo, gente que estudia, que tiene, como dicen, su cartón y no encuentra chamba. Que era cápsulas para hacer el cierre completo. Claro, Cápsulas que la muy dan buena, en la Pacífico hoy lunes y el miércoles la segunda, que está muy buena. Exactamente, y la verdad que daba risa, pero al final del día también tú te pones a pensar la inversión de 5 años o 4 años que tienes tu cartón para que te vayas a hacer un trabajo de, no sé, pues de ponerte el disfraz de un pollo para vender pollos, que es lo que pasaba en la obra de teatro, o eventualmente de tener un subempleo. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Más allá del tema político, ideológico, si que es de derecha, izquierda, centro, lo que fuese, es al día de hoy, mañana, ¿qué va a pasar? ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener trabajo? Junto con la seguridad, pero yo creo que ese es un punto importante, y el otro es la precariedad, ¿no? La informalidad tremenda que hace que la gente pues sienta que igual da que entre A, B, C, D, igual mientras su vida no cambie, no, es irrelevante. Y tal vez eso es también algo para conversar, ¿no? Porque cómo se van a presentar estos candidatos también implicará quién hace, ¿no? La percepción de el que hace contra el que habla, ¿no? Porque yo creo que también la gente está aburrida de ver al personaje que solamente habla, discursea o grita contra el que yo hago las cosas. Mira, acá hay concreto algo que he hecho y ya tú me vas a conocer por mis acciones, ¿no? Yo creo que eso se va a definir mucho y eventualmente eso también va a sopesarse finalmente en lo que quedan estos meses, ¿no? ¿Quién hace contra el que solamente habla y discursea contra alguien que te pueda dar cosas concretas? Y ahí hay que aumentarle la capa del que hace tonterías, ¿no? Y que no tiene una estrategia y trata de hacer cosas para aparentar, pero no que realmente tenga una planificación y un efecto en el desarrollo del país. ¿Qué es hacer tonterías? También quisiera plantear ahí. Por ejemplo, durante la campaña, no sé, pero la teoría básica te dice que un candidato tiene que tener conocimiento. Si no te conocen, aunque sea muy bueno, no sirve de nada. Y lo otro es que generes más simpatía que antipatía. Entonces, al comienzo los candidatos están dispuestos a ir a cualquier programa cómico, a hacer cualquier cosa, a ver quién come más hot dogs más rápido, ya yo participo, ¿no? De hacerse conocidos por cualquier cosa. Y están dispuestos a hacer tontería y media. Sí, y además de eso yo me refería... Y eso funciona. Funciona. Sí, claro. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué funciona hacer tonterías? Porque hay un principio y es el tiempo al aire. Entonces, mientras más salga,
más exposición tenga, la gente no se acuerda tanto de lo que has dicho, tontería. sino de que te ha visto, de que es conocido. Claro. Es lo mismo que en las marcas, ¿no? Tienen que estar dándole, a veces no le dan mucha importancia al contenido, o sea, sí le dan importancia, pero no es tan crítico, porque ya la gente lo va reconociendo como algo familiar, y la familiaridad es importante en la decisión. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces se toman decisiones basadas en el sentido común. O sea, es lo contrario a la ciencia política, que se tiene un objetivo como seguridad, salud, se investiga qué es lo que mejor funciona, se adapta, se hace una prueba y se implementa. Pero es la lluvia de ideas. Hay un problema, ¿qué hacemos? Esto, lo otro, ya, sale. Y al final terminamos en un activismo o haciendo tonterías, tratando de justificar lo injustificable, pero ya se hizo un poco el acto número 3 de la obra de teatro. Y eso eventualmente puede justificar lo que pasó con PPK, ¿no? Ese capítulo de los masajes que le hicieron ¿se acuerdan? En el mercado. En el Callao. 2 veces en el Callao una señora le agarró le hizo un masaje medio prostático. Y al partir de ese momento la gente supo quién era PPK, y mucha gente dice que esto estaba pues planteado, bueno, como dicen ahora, era Armani, ¿no? Porque finalmente sí había sido una situación planteada, trabajada, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener un circo para variar en las elecciones esta vez. Yo sospecho, no sé, porque tampoco recuerdo que esto sea una competencia. En el Perú se ha venido degradando mucho, que sea una competencia de ideas, de propuestas. Sino de show. ¿Han escuchado algún candidato que tenga una propuesta así que entusiasme? No sé, antes era Belaúnde, decía 1 millón de trabajos. El año 80 ganó con 1 millón de empleos, y la otra frase era trabajar y dejar trabajar. Saliendo de un gobierno militar funcionaba perfecto. Armando Villanueva, el rival del APRA, lo que decía es fuerza para gobernar. Y eso no le gustó a la gente y perdió. Pero había un debate más de confrontación, de ideas, de propuestas. Hoy en día ya no hay eso. ¿Qué propuso Pedro Castillo en el año 2021 para ganar? No más pobres en un país rico. O hay que buscar otra frase como esa para que pueda uno ganar. Yo creo que incluso va a haber una cosa más cínica, ¿no? Roba pero, ¿cómo es? Roba pero hace obras, claro. ¿No? Que ya fue el colmo, ¿no? O sea, pucha, que es lo que de alguna manera yo creo que hasta la gente estaría tolerándolo, ¿no? Mira, imagínate, hay una ley que acaba de hacerse la noticia, ya no van a presentar declaración jurada. Los precandidatos, imagínate, va a entrar lo que sea, o sea, ya no sabemos cómo se financió. Y ahora entra lo que sea, imagínate ya. Olvídate, pues, o sea, ya ni siquiera, ya con esto, de verdad a mí me preocupa mucho, porque cualquier hijo de vecino, con lo que sea, con lo que tenga, se mete y bueno, con patente de costo. Bueno, y es el avance de lo que se va viendo lentamente y que lamentablemente ya nos acostumbramos a eso, y es que el crimen organizado está tomando el control claro. Del Ejecutivo, el Legislativo, y están armando las reglas para que eso siga de esa forma. Uh-huh. Ahora, y a pesar de esto, que bueno, nosotros acá al menos nos indignamos, no sé si la gente que nos ve se va a indignar, a pesar de eso, ¿tú crees que el show va a seguir pesando, lo que tú has dicho? O sea, que ver gente que haga su payasada y medio, le toquen aquí o salga calata o lo que fuese, eso, o desnudo, en fin, eso va a seguir siendo más importante que lo otro, a pesar del tema que has planteado, que está ahí metido el tema ilegal, el narcotráfico, la minería ilegal. ¿A pesar de eso vamos a seguir en un jolgorio o...? Cuando tú tomas decisiones racionales, es decir, tienes que evaluar el costo y el rendimiento de una cocina, si es de gas o si es de querosene, etcétera, ahí la parte más racional va a funcionar. Pero cuando no hay mucha diferencia, ¿no? Es la guillotina o la silla eléctrica, entonces te dejas llevar más por cuestiones emocionales, por colores, ritmos, bailecitos, eslogans. Entonces la tendencia es, como va la cosa, a que sea una toma de decisión bien poco racional. Que pesen, por ejemplo, factores como la identificación. Entonces, Pedro Castillo permitía que una gran mayoría de peruanos se identifiquen con él, en contraste con Keiko Fujimori. Entonces esos factores colaterales claro. Son los que podrían primar.
Y la gente, sí, sospecho que se han escrito libros, ¿no? Por ejemplo, uno de Alberto Vergara hace varios años, que es ¿cómo es? No recuerdo el título exacto, pero que era que no es que no somos tontos, ¿no? Que la gente sabe por qué está votando y huele, intuye de qué cosa no quiere en un momento, por quién sí vota, y vota para eso, para presidente más o menos. Ya para el Congreso es otra historia, y ahí ya puede ser cualquier cosa, ¿no? Y ahí sí puede entrar gente que entre claramente en decir, por ejemplo, yo soy el candidato que voy a defender a la minería ilegal. Y ese señor o señora tiene medio millón de votos potenciales y se lo gana. O puede decir otro, decir, yo soy la reina o el rey del OnlyFans. Entonces, usted quiere, no sé, yo lo doy consuelo en la vida, yo sé cómo levantar su espíritu. Y otras cosas. Y entonces pero me lanzo con eso. Por ejemplo, había una candidata que era prostituta en la última elección, y que a mí me parecía su discurso interesante, porque salía a defender y defender. Yo trabajo en esto porque tengo hijos que cuidar y esto, y lo hago con esfuerzo y cuidado, etcétera, y planteaba una propuesta honesta, digamos. Bueno, o consistente, porque en ese caso particular esta señora, como tú bien dices, le dijo a todo el mundo que ella se dedicaba a dar servicios sexuales y que además era una activista para que la actividad sexual que ella desarrollaba se haga dentro de un parámetro de salubridad, porque a ella le preocupaba mucho. Nos reímos, pero Augusto, en el Perú la trata de mujeres y la muerte de mujeres, de prostitutas que trabajan en la calle es altísima. Entonces nos reímos, pero tiene que ser una actividad que esté regulada bien. Ahora, el tema del OnlyFans es otra historia, porque ahí hay perro, pericote, gato, hasta pedofilia. Entonces el mundo de internet, que es salvaje, no es igual que la calle, ¿no? O sea, yo diría que ahí hay que manejar, hay que equilibrar esa historia. Lo que digo es, ¿qué pasaría si un candidato se presenta de esa manera? Bueno, pero se presenta para defender a todo lo que está ahí, perro, pericote, gato, pedofilia, lo que sea. Entonces alguien racional dice, bueno, esta comadre o este compadre me representa, pero representa al pedófilo, tal cual. Sí, yo creo que está el personaje y la manera como se publicita ese personaje. Entonces, puede haber un personaje que tiene potencial y que está mal vendido, entre comillas, y uno que está más o menos, pero está bien vendido. Entonces, no es ninguna novedad que en una elección las agencias que manejan las campañas tienen en sus manos parte importante del destino del Perú. El cómo se va a empaquetar a la gente, ¿no? Porque lamentablemente es horrible decirlo, pero viéndolo como un producto marketinero, cómo empaqueto a un discurso, ¿no? El que es más guapo, la más guapa, la más gritona, el más gritón, en fin, eso también va a arrastrar. Pero yo digo, a pesar de que estamos en un contexto tan duro, eso va a seguir pesando. O sea, ¿tú crees que, creemos acá, no sé, que va a ser una campaña mucho más emocional que racional? ¿No podría ser que apelemos un poco? Hemos hablado también aquí de la gente más joven, de esos 2 y pico, no sé cuántos son, 2.000 y pico. 2.5 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. 2.5 millones de personas jóvenes que están preocupadas porque no hay chamba, que están preocupadas porque el cartón que tienen es un bonito, un adorno ahí en su pared, pero que están subempleados. ¿Esa gente tú crees que se va a dejar llevar por el OnlyFans, por la tontería, por no sé qué? ¿O de verdad van a buscar a alguien que les diga, ¿sabes qué? Me voy a preocupar para que haya chamba, para que los próximos 5 años, lo que tú estás estudiando de verdad te genere ingresos, y no estás tan preocupado pensando en que tu próximo empleo ya ni siquiera va a ser taxista, sino disfrazarte del pollo que vende pollos? Imagínate que por cuestiones de chamba no tenemos tiempo y tenemos que comprar algo para comer, que nos morimos de hambre. Y solo tenemos una bodega. Y en esa bodega nosotros tenemos conciencia, ideales de no comprar comida con octógonos, nada ultraprocesado, ¿no? Y algo que sea alimenticio, pero no encontramos nada. Entonces, ¿qué vas a agarrar? Vas a agarrar el paquete de la cosa menos saludable por el color, por el precio, por el dibujito. Entonces, las elecciones van a ir por ese lado, lamentablemente. Sí, ahora que hablamos de la prostituta, me acordé de un dicho que se puso: los argentinos son tan creativos, que decía, mejor vote por las putas, con sus hijos nos ha ido mal. Con sus hijos. Y el libro de Vergara, que no acordaba el título porque es un gran libro, que es Ni amnésicos ni racionales, y que es una respuesta más bien a la idea de que hay un electorado que vota como idiotas, y no es así. La gente también se da cuenta por quién vota, por quién no tiene toda la información,
pero siento que el proceso se ha ido degradando, que hoy en día cuando uno ve encuestas, por ejemplo, ¿le interesa la política a usted? Hay como 80% de gente que dice, no me interesa. Y en esta obra de teatro que Maite hacía alusión, que es esta obra que es una del mundo virtual entre los jóvenes, la verdad que son como 10 pequeñas cápsulas de cosas que ocurren entre jóvenes hoy día y ninguna tiene que ver con la política. Todas tienen que ver con el trabajo, con relaciones de pareja, pero la política como es un mundo aparte, como que se ha apartado y la gente ya no siente que la política es una proveedora de soluciones. Pero la política acá es interesante, ¿no? Porque la política no hay que verla solamente como una posición ideológica, ¿no? O el discurseo, sino una manera de solucionar los problemas colectivamente, ¿no? Por decirte, o sea, yo debería esperar, si yo fuera uno de los muchachos que se presentaba en esa obra, mi gran cuestionamiento sería, ¿para qué voy a estudiar 5 años, ¿no? En la universidad o en el instituto, lo que sea, si al final del día no me va a servir de nada, o sea, no va a tener chamba. O por último, si me contratan, me van a contratar bajo unos regímenes como en la obra esta que, no sé, me van a pagar a 100 meses o casi régimen de esclavitud. Entonces, en verdad, ¿quién me defiende? Eso es política. Pero es un tema, la precarización del empleo es un tema importantísimo. Pero eso es política, Augusto. O sea, ¿quién me representa para que estos problemas que son míos también sean del colectivo y a ver si hay una solución entre todos? Eso es hacer política más que el discurseo, ¿no? Ahora, el problema de algunas obras de teatro y de cine que tienden a ser más vivenciales, más de la experiencia propia que basado en los estudios, es que dan un mensaje con tanta claridad que termina siendo convincente, pero si echamos mano de muchos estudios, son consistentes en que la educación sí incrementa exponencialmente la posibilidad de obtener trabajo más seguro y más remunerado, y esto no es bueno, ¿no? Pero va, a pesar que el cartón sea medio bamba. Entonces, un cartón de las universidades de prestigio va a tener mayor probabilidad de que te dé mejor remuneración y mejor trabajo y más estabilidad comparado con uno de una universidad más omichi, pero una universidad bamba contra cero va a tener una mayor probabilidad. Claro. Ahora, el tema ahí es una república sin representación política. Si quieren pasamos al tema de qué implica para un país el sentirse tan distante de sus políticos. Desde el punto de vista de la psicología social, ¿qué implica para una sociedad eso? Es decir, esto no me representa, no encuentro nadie en el cual enganche. Y ahí yo me pongo siempre esa frase que dicen, la culpa no es de los políticos, es de los que los eligen. No aguanta, yo voto por lo que está en la vitrina, o sea, yo no elijo lo que los partidos me ponen, y lo que los partidos me ponen en general es una partida de delincuentes y de ineptos y de delincuentes. Exactamente. El liderazgo es un proceso muy importante y para que exista liderazgo tiene que haber una figura que se vea competente y que represente a una nación, cosa que con las encuestas estamos viendo que no ocurre para nada. Entonces, cuando se da esa situación, hay una suerte de anomia, es decir, que la gente ya no se siente identificada, que ya no trabaja con compromiso y empieza a sacar agendas más individuales. Y es lo que está ocurriendo. Claro. El valor del colectivismo, y era la familia, el barrio, la región, se está convirtiendo en el valor del personalismo. Solamente me interesa salir adelante con mi familia cercana y mi grupo de colaboradores, y eso que genera una nación cínica. Por ejemplo, que somos extremadamente ácidos para criticar la corrupción, pero somos extremadamente proclives a participar en ella cuando conviene para nuestros intereses. Y eso que genera lo que había mencionado, una sociedad anómica, una suerte de anemia moral, en la cual todas las oportunidades de un país tan rico como el nuestro se terminan diluyendo por esa, no solamente por eso, sino en gran medida por esa falta de liderazgo. ¿Y tú no crees no creen ustedes que en verdad, debido a esa anomia que tú comentas, las posiciones más conservadoras, que van a conservar lo poco de valores que existen en el Perú, van a tener más opción? Yo estoy pensando en este señor Analoca, ¿no? Alanoca. Que es el candidato que Verónica Mendoza pone en vez de ella. Y que ha empezado a hacerse viral más o menos
mostrando cómo vive, ¿no? Y vive en una casa del sur del Perú, donde él muestra que, por ejemplo, no tiene un baño, tiene un silo. Y él comenta que tiene el silo porque lamentablemente donde él vive no ha llegado el servicio sanitario. Y su casa sencilla, donde su esposa es una señora que cocina, no sé qué, eso... Hasta yo entiendo, es una familia típicamente tradicional y conservadora. Entonces, y que representa a gran parte de los peruanos. Entonces la pregunta es, ante esto que tú dices, esa anomia, esa pérdida de lo que tú también has mencionado, Augusto, de que ya esto se ha ido hasta el subsuelo, ¿no? O sea, ya no nos interesa nada, OnlyFans, lo que sea. Este tipo de propuestas donde tú ves a una familia, yo no tengo nada en contra de las otras familias, pero más conservadora, más tradicional, ¿puede enganchar más con los peruanos que de alguna manera aspiracionalmente quisiesen volver a ese mundo o no? Hay antecedentes de esos casos. Cuando el candidato se presenta como muy pauperizado, no conecta con los ideales de la población. Pero cuando tuvo un pasado pauperizado, pero la hizo linda, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en el caso de Toledo que cuando se vendía como ex lustrador de botas, estaba entre otros, pero cuando, y un salto interesante, cuando se le vio como brichero, es decir, como esposa de gringa, hubo un salto en su popularidad, y después le metieron lo del profesor de Harvard o de Stanford, que no se terminó de comprobar, pero por lo menos sí era profesor de ESAN y otras cosas. Entonces eso es lo que conecta más con la población, no el pauperizado. También cuando en la televisión se pone un personaje que se identifique, en diferentes países cuando tú tienes algo que se identifica con la población, por ejemplo en el Reino Unido pones una profesora de gimnasia media gordita, tiene mucha acogida, y si le pones una figurita no tiene éxito porque la gente no se identifica, claro, porque hay una autoestima adecuada. Pero en el Perú la gente no se identifica con lo que es, sino piensa que es 3 puntos más blanco, más rico y más inteligente de lo que es. Por eso la clase de referencia es importante, no solamente que se identifique, sino que tenga algo de aspiracional. Por eso Castillo, cuando era candidato, era el que se identificaba con el pueblo, pero él era el profesor de escuela, que es una persona respetable, claro, y salía con su lápiz, ¿no? Después ya se vio que no sabía pero ni contar un cuento, claro, el pollo, pero ya era presidente. Sí, y en verdad, o sea, yo decía otra vez, el tema de que se vayan a posicionar más fuerte propuestas, yo no voy a decir conservadoras, pero más vinculadas a lo tradicional, ¿no creen que pueda llegar a tener más peso? O sea, debido a justamente, o sea, no sé, los estudios estos históricos que se plantea es que en situaciones donde las sociedades están muy degradadas, hay un problema de anomia, como tú has dicho, lamentablemente son espacios en donde aparecen estas propuestas mucho más conservadoras, mucho más tradicionales, porque la gente tiene la necesidad de aferrarse a algo que le sea más seguro, ¿no? Y en un mar de posibilidades en donde todo es posible, un berenjenal, la gente dice, pucha, a esto me agarraré porque finalmente aquí hay un poco más de luz. Hay ese razonamiento, porque esto es lo que ha pasado con situaciones históricas, lo que pasa en Alemania, ¿no? Que es la Alemania que da lugar al nazismo, estos discursos muy militarizados, verticales, en donde no es lo mismo, ¿no? Pero Hitler les plantea a los alemanes pauperizados después de la guerra, que no sé qué, esta es la salvación, y como que les dice qué hacer, ¿no? ¿Eso no podría pasar en el Perú? O sea, los valores conservadores, como lo has señalado, son relacionados a grupos que están bien y no les interesa el cambio. Y generalmente se asocia a clases ricas de varias generaciones porque obviamente no les interesa cambiar el tema porque tienen el poder. En el otro extremo hay sociedades rurales que en su propio, microsistema están bien y no tienen mucha intención o mucha expectativa de cambiar por inseguridad o por sabiduría, lo que sea. Pero en una clase
un poquito más intermedia son los que están empoderados y no se están satisfechos con esa situación. Entonces ellos son los que buscan el cambio, ¿no? Los que no les conviene. Entonces en Chile, por ejemplo, hubo una sociedad rural deprimida económicamente para dar paso a la agroindustria, y ahí no hubo mayor revolución social. Pero cuando los hijos de estos agricultores fueron a la universidad y se empoderaron, ahí es cuando Santiago se levanta por diferentes temas de injusticia y unos cuantos pesos de diferencia en el pasaje. Entonces hay que analizar con un poquito más de lupa estos procesos de conservadurismo y búsqueda del cambio. Ahora, les planteo, volviendo al tema de la que nos convoca de la encuesta, de la que hay como 50% que no se identifica con nadie, ¿qué es lo que puede tener como consecuencia? Y recuerdo que ha dicho Alfredo Torres, el autor del capitán de la encuesta, que lo que sostiene es que a esas alturas es muy alto el porcentaje de gente que todavía no encuentra por quién votar, y eso refleja una lejanía de la gente. Pero eso te puede llevar a que es una sociedad, tiro como hipótesis, que ya ha tirado la toalla de creer que la política te va a dar soluciones, y por tanto, en tu vida cotidiana, ¿qué me da la política? Nada. Me da escándalos, mochasuelderos, estafadores, ladrones, ineptos, etcétera, pero he aprendido a vivir como sociedad al margen de esa política, y por tanto no me interesa a nadie, y por tanto puedo votar por un tontonazo como Pedro Castillo porque no cambia mi vida, y es una manera de que voto por alguien así, creyendo que no va a solucionar nada, pero tampoco me va a mejorar nada porque no espero de ellos. Y entonces es una manera de protestar, decir, quiero votar por esta persona como una expresión de mi rechazo al sistema político, y porque no creo que nadie me va a ayudar. Yo ya aprendí a hacer mi vida solo. Pero el voto, perdón, antes que comentes, Jorge, pero el favor. voto en contra, que es un voto de castigo, lo que tú estás describiendo es el famoso voto de castigo, el voto de castigo que hubo en Chile. La gente que no estaba de acuerdo con lo que había pasado en Chile y todo que has descrito, hubo un voto de castigo y salió Boric. Ahora no se sabe quién va a salir, porque Boric está en el subsuelo también en su popularidad. O sea, la pregunta es, más allá del voto de castigo, ¿puede haber otra situación en las elecciones que vienen el 2026? Porque claro, igual falta tiempo, pero una cosa es digamos el hecho de que simplemente no me interesa el desinterés, y otra cosa es querer castigar. Pero puede ¿Va a los ser un dos. voto de castigo Pero yo o planteo simplemente la hipótesis de que puedan ser las dos cosas. No espero nada de la política, Y te y por castigo. tanto puedo votar por alguien para expresar mi malestar. Y porque además no siento que nadie me da una solución. Exacto. Pero eso es suicida, ¿no? Es bien suicida. Boric salió, pero en su propuesta de cambiar la Constitución, la primera no le ligó, y en la segunda propuesta la derecha tomó el control del cambio constitucional. Entonces se va viendo ese péndulo, pero por la ineficacia de la clase política. Hasta la propia izquierda se sintió decepcionada con Boric. Ahora, lo que señala Augusto es bien importante, porque no solamente es ya agarra cualquier galleta, sino es el voto de patear el tablero. Claro. Entonces ahora y desde mucho tiempo se cocina mucho resentimiento. Totalmente. Entonces, si todo me da igual, mi voto va a ser para joder al que me cae mal. Entonces, la gente piensa que hay que educar electoralmente, pero no está teniendo en cuenta que los brutean, ¿no? No tienen en consideración sus expectativas y necesidades, y solo piensan que sus acciones van a bajar, pero eso es parte de lo que cierto sector con resentimiento va a promover. Yo no estoy justificando eso, pero estoy abriendo el panorama para que tanto de un lado como de otro podamos ver un poquito más de esa polarización y poder entender que necesitamos ver los dos lados para que este país no termine acercándose a una sociedad tipo haitiana. Claro, y por tanto, si yo ya no creo que ningún candidato me va a cambiar la vida para bien, voto por una manera de votar por uno malo, porque al final no me importa quién salga, mi vida va a seguir siendo la misma. Y en ese cinismo
lo que menos quiero es consumir recursos cognitivos, Claro. pensar, entonces ya pues voy con mi moneda a la hora de Salvo- hacer la cola Totalmente. y ya voto por cualquiera o dibujo una figura obscena como expresión de mi rechazo. Claro. Un experimento que no deberíamos de hacer, pero sería muy elocuente, es que las elecciones sean voluntarias y no No va nadie. obligatorias. Y en ese caso, si la No, hipótesis que les nadie. planteo fuera cierta, iría muy poca gente. Por supuesto, Tal pero, cual. pero además, mira, los últimos datos, ¿no? Hablando del Congreso, la gente ha entrado al Congreso, hay gente que ha entrado con 9.000 votos, 5.000. ¿Qué es Claro. eso? Nada. O sea, volviendo a tu pregunta, Augusto, ¿a quién representa a esa gente? A nadie. A El nadie. Congreso no representa a nadie y por eso hay este divorcio tan grande. Entonces, eventualmente podríamos pensar en un voto voluntario. Tal vez esa es la solución a nuestros problemas. ¿No? Y lo peor es que sí representan nítidamente un sector que son los intereses oscuros. Claro. Porque si Peor, ¿no? analizamos, Sí. vemos que minería ilegal, presente, pesca negra, maderera Claro. ilegal y todas las cosas oscuras, presente. Entonces, ese es el problema, porque no es que no haya representación, sino que hay una representación de lo peor del país. Tristísimo. Pero yo diría que puede ser triste, pero Pucha, tampoco qué es que el feo. Perú sea una excepción a este desencanto que hay con la política tan extenso en todas partes, ¿no? De alguna manera, Milei es un voto de una confianza en decir, a ver, que cambien todo. Y A ver, le está ¿no? yendo más o menos, ¿ah? Sí, no le está yendo mal. no. Yo creo que Milei es mejor presidente que candidato. Como candidato le mentaba la madre al Papa. O sea, era un loco. Hoy en día le va mucho mejor, es una Mejor. cosa más estructurada, más allá de sus exabruptos permanentes. Pero Boric no era una mala opción para lo que era Chile, había protestado Chile y Boric era el candidato natural de esa. Petro es no sé cómo determinarlo, pero es un pobre hombre. Parece drogado todo el día, con problemas de drogas, era tontería y media. Trump es un peligro público. Tiene un nivel de incertidumbre en lo que genera. Putin, uno no sabe ahora qué país se va a lanzar luego de ver cuando ya tenga más o menos controlado a Ucrania. Es un mundo muy, muy distinto al que se ha conocido antes y donde el exabrupto está como a flor de piel. Exacto, y lo que es importante es que todo este análisis no debe entenderse como una loa a la anarquía, sino Así todo es. lo contrario. Muy importante estamos eso que dices. señalando Explica eso. Yo Muy importante. No lo entiendo. que como todo está así, ya que se joda todo, ¿no? Viva la anarquía. Pero es todo lo contrario, lo que estamos haciendo es prestar más atención, que este camino nos lleva a una mayor anarquía, y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de esta situación y generar cambios eficaces para que este gran país no se termine de joder junto con el planeta. Y que hay fórmulas que se pueden aplicar, pero que no son las que están siguiendo las reglas actuales. Claro. Que no es volver a periodos de autoritarismo, sino esa democracia 2.0 que cambie las reglas para voltear la torta, que no sea lo peor del país que esté representado en las elecciones, sino lo mejor, que hay que sacar con cucharita el concolón, porque por ahí está, pero hay que generar que esos sujetos lideren una Así es. propuesta saludable, y que el Perú no es estúpido, y que cuando hay esa propuesta saludable no engaña muchachos, vaya a volver la ilusión y el desarrollo década tras década, porque en 2-3 años no se va a solucionar ningún problema de manera radical. Y tal vez el último bastión que queda, el reducto, es de esos 2 puntos y pico de gente joven que va a votar por 2.5 primera vez, ¿no? millones. No es poca cosa, o sea, eventualmente esas personas tienen otro tipo de valores, y puede ser que haya todavía algo de idealismo, porque lo que tú has mencionado, Jorge, es cierto, hay mucho cinismo, eventualmente nos hemos acostumbrado a lo que has dicho, ¿no? A tolerar la corrupción, a sentir que ese es un modo de vida, pero gente, ojalá, ¿no? Que va a votar por primera vez, o que eventualmente tiene otra visión del país, seguramente más optimista, ¿no? Porque también para hacer un cambio tiene que haber una visión positiva de lo que va a pasar, eso pueda cambiar la situación, porque tal como lo estamos planteando es bien, No, yo quiero bien triste. discrepar con eso. Que, al contrario, mi visión optimista del asunto es que los peruanos hemos aprendido a vivir con eso.
y soportar y tolerar pero que eso está tenemos mal, gobierno pues, claro, por supuesto, si tuviéramos un buen gobierno, podríamos crecer no al 3, al 6%, y esto iría para combatir pobreza, pero hemos aprendido a ser tan resilientes que podemos vivir y tolerar estas cosas tan absurdas. Uno ve escándalos que normalmente serían inaceptables en la política y sin embargo, como que ya nos hemos protegido y vivimos al margen de eso. Y a pesar de eso tenemos una vida que se puede desarrollar. Hoy en la mañana entrevistaba aquí en el canal a una persona maravillosa, que es una persona que me contó, soy muy pobre y mi papá era zapatero y mi mamá era ama de casa. Y aprendimos a recoger los productos, la basura y usarlos. Y él ha desarrollado un negocio que es Recidar y que es el uso de lo que se recicla y se usa. Gracias. Y dice, ¿por qué los pobres tenían que ir a ver la basura a las 3 de la mañana? No, tiene 2 espacios, uno en Chorrillos, otro en Villa El Salvador, que se abre de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y él consigue esos bienes que luego se colocan y todo va, y tiene 40 empleados y va creciendo. Esa gente valiosísima. A ese señor le interesa, se llama Boris Gamarra, le interesa quién salga presidente, ni le va ni le viene. Como que nos hemos cubierto y vivimos como al margen de Sí, eso. pero eso está mal, Augusto, porque, sin duda, está muy mal. El hecho de que seamos resistentes, resilientes y todo lo demás nos lleva al otro extremo que plantea Jorge, y es que cada uno mira por su tema, ¿no? O sea, y cada uno vive a su aire, y entonces al final del día nos preguntamos qué hacemos en este lugar. Eventualmente igual me da que sea chileno, peruano o perencejo, y que solamente nos unimos cuando vamos a ir a ver un partido de fútbol. Entonces al final del día, una cosa es ser resiliente, creo, y otra cosa es ser aguantador. Y en el Perú la gente es aguantadora, pero lo malo de eso, no sé cómo será psicológicamente, es que un día la ollita de presión ¡pah!, revienta, y ahí sí pues Y reventó goodbye, con ¿no? Pedro Castillo, y soportamos eso. La noticia buena es que hemos investigado las mentalidades del peruano y hay un factor que le hemos llamado adaptación optimista. Ajá. ¿Qué quiere decir? Ahí está, eso es lo que que cuando tenemos oportunidad de progresar, Prototipo yo. cuando tenemos oportunidad de progresar, le metemos pilas, ¿no? Y trabajamos domingo, no conocemos horario, etcétera. Pero si vemos que no se puede, nos adaptamos. Pero eso no es necesariamente mediocridad, porque estamos Nos a la acomodamos, expectativa, entonces. y apenas sale la oportunidad, tiramos para adelante. El problema es que tiramos para adelante a la buena o a la mala, y por la coyuntura normalmente es a la mala. ¿Pero qué quiere decir esto? Que nos adaptamos porque no hay un liderazgo claro. Pero el día que aparezca un pequeño grupo que se vea competente, que hable claro, que represente a los intereses, no que se identifique físicamente, sino que tanto el pobre como el rico vean, claro. Ahí ganamos todos, ya, caballero, ese día va a saltar ese optimismo y se puede llevar las elecciones con 95% y van a haber bailes y danzas y le van a tirar flores y puede ser un gran fenómeno social. Y el que sepa leer lo que está pasando con la gente y que lo sepa convertir en un discurso político, que la gente enganche con eso. Así es. Sí. Hasta vela le van a aprender. Bueno, pero eso es creer un poco en milagros, ¿sabes? Porque ¿Por qué como no? van las cosas, porque, o sea, habría que entonces esperar, de acuerdo a esto, volviendo a la encuesta, que ninguna de estas 3 opciones que existen, vamos a ser más justos, ninguna de las 5 opciones que están hoy día punteando son lo que hemos dicho, ¿no? O sea, hay que acordar. Ninguno de esos 5 representan lo que estamos diciendo. Y los 38 que siguen para entonces es un milagro. Entonces es un milagro que vamos a tener que rezar a alguien para que aparezca ese personaje, porque ninguno de estos expresa lo que están diciendo, ¿no? O sea, lamentablemente, por eso digo, tal vez en el Congreso. Me adapto con optimismo. Bueno, Además, de adaptarse a acomodarse, no sé ahí cuál es la diferencia. Puedes verlo como que sobrevives a esto o que te adaptas a esto, pero es una manera de poder entender cuál es el panorama que tienes y entender que es el mundo que te toca y que no puedes decir, me voy a Ganímedes unos 10 años y vuelvo cuando ya esto se arregle, porque no se va a arreglar. Y eso vale para las personas, vale para las empresas, vale para las instituciones. Es el mundo que te toca, es un mundo muy extraño. Para mí es un mundo muy extraño. Estados Unidos, lo que pasa ahí, no es el Estados Unidos que yo he aprendido a apreciar, a valorar. No, esto es otro Estados Unidos que respalda a una persona prepotente, que rompe valores como Trump. No es el mundo, pero es el mundo que te toca vivir y es el mundo en el cual no hay otra nave, que es esta. Y por esa razón
la tremenda mayoría de jóvenes, si pudieran irse, se irían de acuerdo a las encuestas. Así es, se van. Y en Claro. las aulas universitarias yo replico la pregunta y hay 1 o 2 por cada 50 que son esa excepción al 75%. Y Wow. les pregunto por qué, y hay unos que es porque su familia los necesita, que es un buen valor, pero hay otros, parafraseando, son pocos, pero Claro. son que lo hacen porque creen que hay que hacer algo en el Perú. Entonces, esos muchachos, que no los corrompa el sistema, son la esperanza de un mejor futuro. No la gran mayoría que en clase están revisando sus redes sociales, no solamente el TikTok, sino también Tinder, y ese de hecho no es el futuro Claro. de nuestro país. Sí. Vamos llegando que ya casi al final, pero Sí, sí, yo diría sí. que, no sé, hay gente que es más pesimista y no dice, bueno, ya llevo muchos años votando por el mal menor, ahora voy a votar por el peor, de una vez para ganar tiempo y el atajo, ¿no? Pero, sé, pero yo sí soy eso, más eso optimista. es medio suicida. eso No, es medio soy optimista suicida. porque hay gente que dice Dios es peruano. Yo no he creído mucho en eso, además no sé ni si estoy muy seguro si Dios existe, pero es una buena frase. Pero ahora sí, el Papa es peruano y algo ayuda, pues, ¿no? Sí, y un deporte nacional frente a esta situación de anomia y de cinismo es las ganas de joder. Claro. Entonces eso lo vemos en el semáforo, en la calle, hasta en el sentido del humor. Y el problema también es que en las elecciones la gente puede votar con ganas de duda. joder y buscar a lo más irracional. Ya hemos tenido candidatos Batman y cosas por el estilo que estuvieron llamando mucho la atención. O los candidatos olifas, pero yo me quiero quedar a gusto con lo que has mencionado al final, que tal vez la gente que se representa en el Perú es la emprendedora, ¿no? Yo creo Sin que duda. el emprendimiento en el Perú es una bendición y es una maldición. ¿Por qué ¿Sabes por maldición? qué? Porque no necesitas de nadie, y ese es el punto. Los peruanos no necesitan ni siquiera de tener Estado, y por eso es una maldición, porque tenemos que entender que sí necesitamos sin duda. instituciones. Reglas, No bases. podemos pensar en que solamente solitos nos vamos a bandear y que se muera y damos fuego al Congreso y no sirven de nada, porque eso es justamente anarquía. Entonces, bacán que seamos emprendedores, que nos podamos de verdad que enfrentar a la vida solos como tanta gente en el Perú, pero tú necesitas instituciones, porque si no, esto es la ley de la selva. Sin duda. Y eso no podemos llegar, ¿no? Y ahí hay dos caminos: o los convences que necesitan las instituciones que hay, Y las o tienen que modificas las instituciones para que sintonicen con sus necesidades y lo Ojalá. perciban como algo positivo y necesario. Y siendo psicólogo social, yo opto por el segundo camino: no cambiarles la idea, Claro. que tiene mucho de asidero, sino Adaptar. generar Nuevas. una arquitectura de Ojalá. cambio de hábito. Bueno, pues Así Cuchipando es. dice que el tiempo se ha terminado y que el 4 de hoy día ha llegado a su final. Muchas gracias a Jorge, a Maite y a mí, Augusto, por estar en este programa. Eso Que está bueno, que tú gracias. mismo Muy bien. te hayas agradecido. Gracias, Augusto. Gracias, Maite. Me celebro Nos a mí mismo. vemos. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en 4D, que llega además con el auspicio de Epic, que pues es muy importante. Aprende a hacer cine de los mejores. Ven a hacer cine con Epic. Ya lo sabe, haz cine. Y está este curso del manejo de la luz con Gran Pili Flores Guerra. No se lo pierda. Aprende a hacer cine con los mejores. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.